Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Tiempo Económico, transmitido por Gloria Visión. Soy Juan José Mejía. Empiezo mi comentario de hoy expresando mi profunda satisfacción por el triunfo de Ignacio Lula da Silva en el Brasil. Como persona progresista, democrática, creo yo que para todos los latinoamericanos debe ser motivo de alegría el que se haya expulsado de un país hermano a un personaje, a un individuo tan nefasto y dañino como lo ha sido Jair Bolsonaro. Nefasto por el tratamiento anticientífico, fanático que le dio al asunto de la pandemia. Nefasto, dañino en lo que se refiere a la manera como trató el tema ambiental, que provocó el incremento como nunca antes en la destrucción, en la deforestación de la Amazonía. Nefasto y dañino por el modelo económico que practicó y que ha empobrecido mucho más a los brasileños. Ya veremos un poco más sobre estos motivos por los cuales declaramos nuestra alegría por el triunfo de Lula. Pero en realidad, si nos ponemos a ver los números, la diferencia entre ambos candidatos fue muy pequeña. Y esto nos llama la atención, porque siendo como es Bolsonaro, parecía de ser muy fácil de derrotarlo. Incluso desde hace algunos meses se mencionaba que Lula da Silva iba a ganar estas elecciones, pero con un margen mucho más amplio, que hablaba hasta de 20 puntos. Pero vemos que al darse la primera vuelta, la diferencia entre Lula da Silva y Bolsonaro, que quedó segundo, fue de apenas 5 puntos. Las encuestadoras han sido muy cuestionadas por esto. Y vemos que ya, ahora que se han dado ya en firme los resultados del balotaje de la segunda vuelta, existe una diferencia de menos de 2 puntos entre el ganador y el que quedó segundo. Menos de 2 puntos. Claro que son 2 millones de votantes, pero en una población como la de Brasil, donde existen cerca de 160 millones de votantes, es una diferencia que en realidad nos llama a profundas reflexiones. ¿Por qué es que el candidato de la ultraderecha, Bolsonaro, reconocido homófobo, racista, machista, ha tenido el apoyo de casi la mitad de los votantes brasileños? Bueno, de todas maneras, debemos considerar primero que Lula da Silva debió enfrentar todo un poder supranacional que ha hecho sacar esa votación tan dividida en el gigante brasileño. En primer lugar, el manejo de las redes sociales, un manejo inescrupuloso, incluso criminal, que fue dirigido por los hijos de Bolsonaro. En las redes sociales, a las cuales acude mucha gente que busca información ligera y gente que ya tiene sus posiciones prejuiciadas, se bombardeó con fake news, bulos, leyendas callejeras a la figura del candidato izquierdista Lula da Silva. Se decía de él que tenía pactos con el demonio, que iba a perseguir las religiones y a cerrar las iglesias. Y desde luego se le enrostró también su pasado en el que tuvo problemas legales y que incluso estuvo encarcelado por un buen tiempo debido a actos de corrupción que se produjeron en su gobierno. Entonces, todos estos factores manejados hábilmente a través de mensajes en las redes sociales hizo que la figura de Lula da Silva fuera bastante golpeada. Pero hay otro factor que ha sido fundamental en este apoyo
que le han dado muchos brasileños, incluso de los sectores más desposeídos de ese país. Y es el apoyo que recibió Bolsonaro, un apoyo desembosado de las iglesias evangélicas pentecostales. Ya sabemos que a la izquierda siempre se la ha tachado bajo el plano de ser atea, de estar a favor del aborto, de la ideología de género, etcétera, ¿no? Son temas que son bastante urticantes para el creyente medio y sobre todo para los creyentes más intensos, los que se tratan de sumar con más exactitud a los preceptos que dictan los libros religiosos. Todos estos bulos, que luego fueron desmentidos, eh, sin embargo, causaron un daño que ya es irreparable. Porque no necesariamente Lula da Silva y algunos de los candidatos de izquierda, a los que se les dice que son ateos, enemigos de la iglesia, lo sean. De hecho, Lula da Silva, yo observamos que cuando recién hace pocas horas dio un discurso para celebrar su triunfo, lo que empezó fue expresando su agradecimiento a Dios. Y de hecho muchos líderes políticos, algunos de los cuales están al frente en varios gobiernos latinoamericanos, han expresado su credo religioso, su opción católica. En el caso de Brasil, las iglesias más bien han tenido un papel muy progresista, muy contestatario, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, movimientos de la teología de la liberación que se originaron en Brasil, encabezados por líderes, por altos y prestigiosos religiosos como el del Cámara, como Leonardo Boff. Vemos incluso que el propio arzobispo de Sao Paulo, Odilo Scherer, fue criticado porque supuestamente era un obispo rojo, simplemente por el hecho de usar una capa roja. Se le acusó que estaba desembosadamente, abiertamente a favor de Lula da Silva. Pues el arzobispo respondió indicando que esa capa roja no es porque tenga alguna identificación política, sino que simplemente los cardenales así se visten. Pero en todo caso, el uso, decíamos, que se dio a, a, ese sentimiento religioso de la población, ¿no? La población que en muchos casos, en algunos sectores, es bastante dogmática, ha influido sin duda en la altísima votación, en ese 49% de votación que ha tenido el candidato de la ultraderecha Bolsonaro. Otros elementos también intervinieron. Uno de ellos, sin duda, fue también el de el manejo de el poder del Estado. Siempre estuvo en las manos de Jair Bolsonaro. Incluso siendo ya candidato, él continuó manteniendo sus prebendas y atribuciones como presidente del Brasil. Nunca renunció. De hecho, lo hemos visto cómo visitaba a los pueblos, regalando bonos, ayudas económicas, haciendo donaciones con los dineros públicos, ¿no? Miles de millones de dólares fueron repartidos a una población pobre que en su pobreza de alguna forma agradece con su voto la dádiva que se le está entregando. Bolsonaro tuvo también el apoyo de los sectores fácticos de un país, como son las Fuerzas Armadas, la plutocracia, las personas más ricas de mayor poder económico. Es evidente, cuando nosotros vimos los primeros resultados, se veía a Bolsonaro ir adelante con una diferencia de 7 puntos. Y esto tiene que ver con la forma como se cuentan los votos, empezando desde luego siempre por los barrios ricos, donde hay más orden,
y dejando de último a los sectores, a las favelas, a los barrios más pobres, ¿no? Por eso es que cuando fue avanzando el conteo, Lula da Silva iba descontando ventajas, ¿no? Mientras Lula subía, Bolsonaro bajaba, hasta que finalmente se dieron los resultados. Pero asimismo, como hubo factores que jugaron en contra de la candidatura del izquierdista, también hubo, como mencionábamos al comienzo, varios factores que fueron fundamentales para que finalmente se impusieran la razón y la democracia en Brasil. El manejo de la pandemia, decimos, ¿no? Los brasileños no perdonaron ese manejo desastroso que llevó Bolsonaro, ¿no? Cuando se negaba a aplicar las recomendaciones de los altos organismos de salud, de, de, de las directrices científicas como la OMS, ¿no? Y hacía recomendaciones de remedios caseros, se burlaba de los enfermos de COVID que a veces agonizaban ahogándose por la enfermedad, por los efectos de esta terrible enfermedad. Entonces, esto definitivamente quedó grabado en la mente de los brasileños, ¿no? Y fue determinante en el voto. Y el asunto de la Amazonía, del manejo desastroso de la política ambiental llevada a cabo por Bolsonaro, ¿no? Aunque en realidad existe mucha gente que en su pobreza piensa que destinar recursos, tiempo al cuidado ambiental no es tan importante, ¿no? Porque antes que cuidar pajaritos o tribus salvajes, ¿no? Es más importante desarrollar la agroindustria, la explotación petrolera, ¿no? Y mucha gente piensa que el manejo de Bolsonaro en este campo fue pragmático, ¿no? Pero finalmente el tema ambiental también influyó mucho en el rechazo de la mayoría de los brasileños al candidato ultrista Jair Bolsonaro. En todo caso, ya los resultados se han dado. Bolsonaro todavía, al menos hasta la presente hora, no reconoce el triunfo, no ha salido, está en total silencio, demostrando su espíritu antidemocrático, ¿no? Cuando ya varios, incluso líderes bolsonaristas, algunos que lo apoyaron sin ningún empacho desde el plano religioso, como por ejemplo Macedo, Emir Macedo, o Silas Malafaia, unos personajes nefastos que utilizaron, que siempre han utilizado la religión en su beneficio, pero ya se reconocieron la realidad del triunfo de Lula y ya lo han dicho públicamente. Sin embargo, Bolsonaro todavía sigue quedito, sigue en silencio, ¿no? No sé todavía qué podrá pasar. De pronto aparece un Trump latinoamericano que quiera usar a sus bases para atacar el Congreso y las instituciones. Pues esperemos que eso no se dé. Porque además ya también la mayoría de los presidentes de todo el mundo han expresado su felicitación y han reconocido el triunfo de Lula da Silva, ¿no? El mismo presidente de Estados Unidos y también el gobierno chino han dado su respaldo y su deseo de contribuir, de participar junto con Brasil en el desarrollo conjunto de la economía y de la sociedad. Lo que se viene adelante, bueno, la cosa tampoco no es tan fácil. Lula da Silva tiene una tarea tremenda, porque resulta que en la primera vuelta, cuando se eligieron los miembros del futuro Congreso, ¿no? Ha ganado el bolsonarismo, ¿no? Entonces tendrá Lula da Silva que aplicar todos sus conocimientos, toda su larga experiencia política, y esto es lamentable, pero tendrá que transar para poder sacar adelante sus proyectos de ley, tendrá que transar con esos sectores centristas en el Congreso, ¿no? Que se venden siempre al gobierno de turno. Además, dentro del equipo de Lula da Silva, tuvo que colocar a gente de la centro derecha que, como sabemos, a veces ellos
siempre buscan es que predominen las políticas a favor de los sectores más pudientes, pero tuvo que hacerlo porque de otra manera iba a ser muy difícil que consiguiera triunfar. En el plano geopolítico, además, Brasil, que es la primera economía latinoamericana, ha formado un bloque con los presidentes progresistas, ¿no? Y de hecho, en este momento, las 5 mayores economías de América Latina están manejadas o van a ser manejadas por presidentes progresistas. En el caso de Brasil, que se posesionará el 1 de enero, Lula da Silva, pero tenemos ya en México, tenemos ya en Argentina, en Colombia, en Chile, que existen líderes de izquierda al frente de esos gobiernos. Y esperamos que esto sirva para que las cosas se manejen mucho mejor en las perspectivas de desarrollo económico, en las relaciones comerciales, en las relaciones financieras que se den entre estos países. Auguramos entonces que por el bien de los brasileños y por el bien de los latinoamericanos, el gobierno de Lula da Silva se desarrolle con todos los éxitos y con todas las perspectivas de mejoramiento social que se prometieron en campaña. Muchas gracias.